retomamos contacto porque tenemos, queremos mostrarles una situación que vivió una familia temuquense. Más que denunciar, criticar, acá hay otro sentido, ¿no? Acá hay una familia que, a pesar del dolor que están viviendo, están dispuestos, y lo hicieron, ¿eh? A sugerir. Y eso cambia bastante el escenario. Siempre hablamos de la denuncia, de irregularidades, pero acá ellos se están dando el tiempo de sugerir, de cómo mejorar las situaciones al interior, principalmente del Hospital Regional de Temuco. Te pongo el caso. A inicios de este mes falleció la madre de quien hoy me acompaña aquí. Estoy con Gabriel Carrillo. Él es hijo de aquella persona que falleció a inicio de este mes, y él fue testigo presencial y en primera persona de varias situaciones que hoy está dispuesto a contar a través de nuestras pantallas. Y como te decía, aquí no hay ánimo de denuncia ni de criticar, hay ánimo de mejorar, ¿no, Gabriel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, cuéntanos de inmediato qué fue lo que ocurrió, qué pasó en el hospital, de que a pesar de ese dolor que ustedes sienten como familia, ¿no?, están dispuestos a hacer una persona, a hacer gestos de colaboración, de mejorar procesos, ¿no? Exactamente. Bueno, gracias por la oportunidad. Exactamente, a finales de enero mi mamá fue diagnosticada con cáncer avanzado. Y a partir de eso yo fui su cuidador, y en ese proceso vi, o más bien pude darme cuenta de ciertas falencias que tiene el sistema, y que finalmente, tal como tú lo mencionabas, pueden ser mejoradas. El ánimo producto de esta vivencia, elaboré una carta que fue dirigida al director del hospital y también a algunas autoridades locales como la Seremi y el director de salud, Servicio de Salud de Araucanía Sur, con el propósito de poder mejorar el sistema. Hice una propuesta a partir de la vivencia de mi carta, en el cual propongo cambios, y que no necesariamente son cambios que tienen o involucran inyección en muchos casos de recursos. Básicamente es una revisión a los protocolos, actualización, que se adapten a los contextos, en especial los que vivimos hoy, en el cual el cáncer es una enfermedad creciente y la principal causa de muerte en varias regiones, incluida la Araucanía. Bueno, ¿qué fue lo que viviste tú que te llevó, cierto, a enviar esta carta no solamente al director del hospital, como tú bien lo decías, ¿no?, sino que también a la Seremi y al director del Servicio de Salud Araucanía Sur? ¿Qué viste? Bueno, lo que me motiva es que, a partir de la experiencia junto a mi mamá, bueno, mi mamá era una persona muy generosa y siempre le importó a las demás personas. Por lo tanto, considero que si yo tengo una voz para representarla a ella, creo que con nuestro caso podemos ser la voz de muchas personas que quizás ya han vivido una situación similar o peor y van a seguir viviéndolo, y no es justo. No es justo. Por lo tanto, el servicio público, que es al cual la mayoría de las personas accede, puede ser mejor, puede ser un servicio de calidad, pero para eso se necesita también la voluntad de los funcionarios y las autoridades públicas para que justamente esos cambios ocurran. Y creo que a través de esta carta se puede hacer una pequeña contribución. El afán, como tú lo dijiste, no es ni de denunciar ni de criticar, porque la verdad en Chile se estila criticar y no proponer nada. En mi carta hay una clara sugerencia, 7 puntos que pueden ser mejorados al sistema y que van en directo beneficio a los pacientes oncológicos terminales. Sí, es una situación compleja, ¿no? Son pacientes que, como tú bien lo dices, son pacientes terminales que de alguna u otra manera deberían estar bien cuidados, evitarles el sufrimiento, cosa de que, y aunque suena duro, ¿no?, sus últimos días puedan estar tranquilos. ¿Cuáles son esos puntos que presentas tú y en base a qué experiencia? Exactamente, tal como tú lo mencionabas, los pacientes oncológicos tienen y merecen respeto y dignidad, tal como los pacientes no terminales. Bueno, en la misiva que yo hice llegar al director del hospital, los puntos que yo rescato son los siguientes. 1. ¿Quién debe ser la persona que entregue el diagnóstico a un paciente, un diagnóstico de esta envergadura y con el impacto que involucra? Obviamente debe ser un profesional, si no psicólogo, un doctor, un médico con preparación en psicología del paciente terminal o del paciente oncológico, para que tenga las herramientas para entregar una noticia de esta envergadura que para muchas personas puede ser devastador. En el caso de mi mamá, ella lo tomó con mucha sabiduría y lo admiro. ¿Cómo fue esa situación en el caso de tu mamá? ¿Quién fue? Bueno, ¿Cómo fue eso?
Fue un médico del área de medicina interna, derivado por la médica, la doctora con quien yo conversé. Ella me dijo que me iban a derivar a otra unidad con otro médico. Me imaginé que iba a ser como algo fluido y yo le pregunté si yo le daba el diagnóstico. Me dijo, no, va a ser otra persona, pero al parecer ese médico no contaba con las suficientes herramientas o era muy joven, tenía poca expertise, pero fue realmente un parto, ese momento muy incómodo. De hecho, le pedí que por favor me acompañara fuera de la sala y le pregunté qué pasaba con él, por qué estaba titubeando tanto. Finalmente terminó de, entre comillas, dar su especie de diagnóstico, se retiró a hacer el papeleo y yo me acerqué a mi mamá, le expliqué la situación y obviamente dándole ánimo y diciendo que íbamos a buscar otras alternativas, pero no fue un tránsito feliz en ese aspecto. Otro punto que te menciono es que al momento de identificar a un paciente de cáncer, se tiene que agotar todos los recursos para saber cáncer a qué parte del cuerpo, porque no se puede llegar y decir solamente cáncer. Existen beneficios que entrega el Estado como las garantías explícitas GES, para las cuales cualquier persona que tiene alguna de las 85 enfermedades que allí aparecen estipuladas puede acceder a beneficios del Estado y la cobertura de su tratamiento o operación es gratuita. Pero si no existe ese diagnóstico claro, el paciente queda en un limbo y eso no puede ser. Y eso ocurrió con tu mamá, ¿no? Exactamente. Le repitieron exámenes de laboratorio, le hicieron una radiografía o un escáner de tórax, pelvis y abdomen, pero en ningún momento le hicieron una colonoscopía, en ningún momento le hicieron una biopsia. Lo tuvimos que hacer de manera particular y eso tomó mucho tiempo. Así que eso es una de las otras cosas. Sí, vamos al tercer punto. El otro punto es que en los comités oncológicos que analizan los casos de pacientes oncológicos, valga la redundancia, no existen plazos, o sea, pueden estar eternamente analizando, ya la próxima semana va a abordar el o Pedrito, llega de 3 semanas de la muerte de mi mamá, porque cuando otra en otro planeta prácticamente, fue a preguntar si ya el comité había dado una... Listo, me dijeron, no, estamos a la biopsia. Una biopsia. Nosotros habíamos hecho la biopsia de manera particular. Por lo tanto, debe existir plazo y establecer a un representante de ese comité con el cuidador o la persona encargada del enfermo. Cuarto punto, ¿qué dice la carta? El cuarto punto tiene relación con la escala analgésica de la OMS, es decir, qué tipo de medicamento, droga, fármaco o opioides se le entregan a los pacientes oncológicos, en especial a los pacientes oncológicos avanzados. En el caso de mi mamá, ella fue diagnosticada como paciente oncológica avanzada con metástasis. ¿Y cómo la trataron? La derivaron a cuidados paliativos y le dieron tramadol. Tramadol en cápsula, tramadol en gotas y un medicamento que es para las náuseas, que yo no entendía por qué le daban náuseas si mi mamá estaba bien. Después lo entendí. Pero haciendo mi investigación y con la perspectiva del tiempo, ese tipo de fármacos, la verdad, se utilizan en casos de mediana o baja gravedad. Para el caso de mi mamá siempre debió haber sido tratado con opioides para haberle evitado el dolor y el sufrimiento hasta su último día. Sí, vamos al quinto punto, Miguel Ángel, y ya te voy a dar espacio porque son temas no menores, ¿no? Y que de alguna u otra manera están reflejando o reflejan la situación que han vivido varias personas. Y acá reiteramos, aquí no hay ánimo de realizar una crítica ni una denuncia, al contrario, aquí Gabriel está realizando propuestas, sugerencias que buscan de alguna u otra manera mejorar el servicio que se entrega, ¿no? Exactamente, gracias. En el quinto punto, como mencionabas, lo que yo propongo es generar o crear un sistema informático en línea que entre la unidad de cuidados paliativos y las urgencias del hospital, porque en mi caso me tocó ir el día, creo que era el 2 de marzo en la noche, aproximadamente a las 10 de la noche, cuando ya el tramadol no le hacía efecto a mi mamá. Tuve que ir de urgencia al hospital para solicitar un medicamento SOS. La respuesta de la persona que me atendió en urgencias, que no sé si era enfermera o médico, tiene que traer a la paciente. Mi mamá estaba revolcándose de dolor en su cama. Pero señorita, ¿cómo es posible? No, es que el protocolo es ese, pero no puede hablar usted con algún médico jefe para hacer una excepción. No, hay que respetar los protocolos. Por lo tanto, si hubiese existido un sistema informático en línea, yo me imagino, ella bastaba con discar mi root para saber que yo era el cuidador de la paciente y me hubiese proporcionado parches de morfina para calmar su dolor porque era insoportable. En el sexto punto, el sexto punto tiene relación con el anterior, que es la entrega de los medicamentos SOS. Desde el momento, son los análisis que hago yo, desde el momento que a alguien lo diagnostican de cáncer avanzado, yo no lo sabía porque nunca había tenido la experiencia.
pero una persona que sufre cáncer avanzado padece mucho dolor que yo no sabía lo que se me venía. Por lo tanto, nos debieron haber preparado, debieron haber entregado, suministrado fármacos u opioides SOS en caso de, porque ya en los últimos minutos o el último día de vida, mi mamá, producto de su enfermedad, tenía inflamación en sus brazos, por lo tanto era muy difícil encontrarle vena para suministrar suero con los analgésicos, por lo tanto sus últimas horas no fueron las más felices. Y por último, una sugerencia es la extensión en el horario de la unidad de cuidados paliativos, porque tiene un horario muy restringido y muchas veces la gente, los enfermos oncológicos, sufren dolor, no hasta las 4 de la tarde, que es el horario que ellos tienen, 5, 7 o de madrugada, entonces no hay a quién recurrir, no hay cómo buscar una solución, más aún, durante los fines de semana no hay atención de médicos en la unidad de cuidados paliativos, en las visitas domiciliarias. Ahí están, ¿no? Los 7 puntos que presenta Gabriel. No sé si me puedes compartir la carta que, como lo dice él, ¿no? La ha presentado a las autoridades. Y acá esto va en ánimo de mejorar un servicio, ¿no? Una situación que muchas familias han vivido y otras tantas pueden también vivir de aquí en adelante. Y la idea es precisamente lo que acaba de decir Gabriel, Miguel Ángel, entregar un mejor morir a aquellas personas, pacientes terminales que puedan llegar, ¿cierto?, al Hospital Hernán Enríquez Aravena. Bueno, Cristian, creo que el esfuerzo que hace Cristian por aportar en esta línea debe ser de alguna manera analizado al interior de los servicios, no solo en el Hospital Hernán Enríquez, sino que en general donde hay atención de estos pacientes, porque aparte del dolor, del sufrimiento que tiene el paciente, el entorno de la familia se va deteriorando porque ven que ellos no tienen ninguna posibilidad de ayudar, de aportar a minorar el dolor, que es terrible. El dolor del cáncer en estos casos es una situación tan imposible de entender, imposible de relatar, porque quienes de alguna u otra manera en nuestras vidas hemos tenido esa experiencia de ver a una persona, a un familiar afectado de un cáncer doloroso, lo puede decir, es tan desesperante tratar de ayudar y no se puede porque aquí se está hablando de drogas que evidentemente solo se manejan a niveles del Ministerio de Salud. Estas propuestas, ¿no?, de este sistema en línea que de alguna u otra manera pueda facilitar el acceso a aquellos pacientes que la necesitan, cumpliéndose obviamente, ¿cierto?, los protocolos correspondientes, ¿no? Acá, Gabriel, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Has tenido respuesta por parte de la autoridad? ¿Ha existido un acercamiento para intentar, ¿no?, recoger alguna de estos 7 puntos? Bueno, hasta el momento no, porque los plazos que entregan en la oficina de partes y en la oficina, la OIRS del hospital, son extensos. Para sugerencias son la respuesta 20 días hábiles, en el caso de la oficina de partes me dijeron 15 días hábiles, en el caso de la Seremi me dijeron 20 días hábiles, en el caso del director de salud de la Araucanía Sur, un plazo similar, 15 días hábiles. Por lo tanto, hasta el momento no he tenido ninguna respuesta, pero aprovecho las pantallas que me entrega para hacerle un llamado a cada una de estas autoridades, al señor Rickenberg, la señora Rodríguez, la de Seremi, y al señor Lopetegui, para que por favor, dentro de su ocupada agenda que se comprende en el contexto del COVID, puedan hacerse un espacio para poder conversar acerca de esta situación, porque finalmente no es mi situación, sino que probablemente es la situación que pueda vivir muchas personas en nuestra comuna y a lo largo del país. Por lo tanto, es importante mejorar los sistemas de salud pública. Exactamente. Le agradecemos a Gabriel, ¿no?, por entregarnos su experiencia y también comentarnos esta carta que envió a las autoridades en busca de nuevas propuestas para mejorar nuestro sistema de salud, especialmente con aquellos pacientes con cáncer terminal.